Tema 11, primera parte. Igualdad y violencia de género. La igualdad es un principio fundamental que proclama el respeto a todos los seres humanos sin distinción de género, raza, edad, clase social, religión o cualquier otra circunstancia. Esta definición parece un principio obvio que debería guiar las interacciones entre las personas, pero no lo es. De hecho, en cada sociedad predomina una interpretación diferente, provocando en muchas ocasiones situaciones de desigualdad. Hay que distinguir entre igualdad social e igualdad laboral. La igualdad social se consigue cuando todas las personas son respetadas y no discriminadas por motivos de género, nacionalidad, edad, raza o religión. La igualdad laboral es el derecho de todas las personas a ser respetadas en el ámbito del trabajo. La incorporación de la mujer al mercado laboral es una realidad, pero se manifiesta una serie de brechas que suponen que esa incorporación no se haya realizado en las mismas condiciones que la del hombre. Es imprescindible conocer estas brechas e intentar corregirlas para conseguir realmente una plena igualdad. Hay dos parámetros a tener en cuenta. La tasa de paro de las mujeres es superior a la de los hombres y los salarios de las mujeres son generalmente inferiores a los de sus compañeros. La igualdad laboral es clave para conseguir un mercado laboral que funcione correctamente bajo los principios de igualdad. Hay que seguir mejorando la situación para lograr los mismos puestos de trabajo orientados a mujeres. Igualar las retribuciones de las mujeres con respecto a la de los hombres. Mayor ocupación de los puestos directivos por mujeres. Aumentar la posibilidad de promoción. Eliminar los prejuicios de empresarios y de la sociedad en general. Uno de los aspectos básicos en el mundo laboral para comprobar la discriminación son las retribuciones. Se puede afirmar que sigue existiendo brecha salarial, pero que ésta se va reduciendo en todas las modalidades de contratación y en todos los sectores. A pesar de todo, la diferencia salarial entre hombres y mujeres atribuible a factores discriminatorios es de un 11%, según datos sobre estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística. En cuanto a la dirección de las empresas, solo un 34% de mujeres ocupa puestos de responsabilidad, a pesar de que casi un 57% de los titulados universitarios son mujeres. Este hecho no es exclusivo de los puestos de dirección. Existe un desequilibrio en los sectores donde la mujer no ha podido incorporarse. La mujer predomina en ámbitos como la salud, el comercio, la hostelería y los servicios domésticos. Para mejorar esta situación, se podría incorporar al hombre en sectores que parecen ser exclusivos de las mujeres. La concentración femenina en determinados sectores se debe a que las mujeres desempeñan tradicionalmente ciertas funciones laborales, ya que la sociedad ha establecido un rol cultural de gestión y cuidado de la familia que define que la mujer es más comunicativa y que genera más confianza. Bien, pasemos al primero de los apartados, que tiene que ver con la legislación sobre la igualdad. Se hace necesaria una legislación específica que regule la incorporación de la mujer en la sociedad y en el trabajo. Entre la legislación más destacada encontramos: en el ámbito internacional hay una ley de Declaración Universal de los Derechos Humanos que se aprobó en 1948, la Declaración de Derechos Humanos. La estrategia para la igualdad, la ley de estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres, 2010 y 2015, y la Carta de la Mujer en 2010. En el ámbito nacional encontramos distintas leyes. Por un lado, tenemos que la Constitución española recoge en 4 artículos referencias sobre el tema de igualdad. En su artículo 14 recoge la igualdad como uno de los principios fundamentales de la democracia y de la sociedad moderna, y dice textualmente: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia, persona o social. Después está el artículo 1.1,
España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Después tenemos el artículo 9.2, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. El artículo 23.2. Los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Y finalmente, el artículo 149.1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que regulen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Una segunda ley que propugna la igualdad es la Ley 39.1999, conocida como de conciliación de la vida laboral y familiar. Supuso un paso más en el intento de eliminación de los obstáculos que las mujeres encuentran por el papel social que se les ha asignado. La incorporación de las mujeres al mundo de trabajo asalariado y su participación en espacios públicos ha provocado transformaciones en las relaciones familiares, llevando a la necesidad de repartir y conciliar responsabilidades en la vida familiar y laboral. Para ello, se hace preciso el compromiso y la colaboración conjunta de todos los actores implicados, el Estado con las reformas legislativas necesarias. Y esta ley es una de las primeras medidas. Los agentes sociales, sindicatos y empresarios, como partes activas encargadas de impulsar la negociación colectiva, y las propias familias asumiendo los cambios legales y culturales. Una tercera ley sería la Ley Orgánica 3/2007, Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Esta ley representa una herramienta más en la defensa de la igualdad de trato, eliminando toda discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral. Introduce numerosas modificaciones a los textos legales ya existentes y supone un impulso a la negociación colectiva, integrando la perspectiva de género y abriendo un abanico de posibilidades para transformar la sociedad y ampliar derechos colectivos. Su objetivo fundamental queda recogido en el artículo 1 de esta ley. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana e iguales en derechos y deberes. Esta ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y singularmente en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural. Esto quiere decir que una mujer ha de tener las mismas oportunidades que un hombre para optar a un trabajo, siempre que ambos tengan la misma formación y experiencia similar. A partir de esta ley se han puesto en marcha las denominadas acciones positivas, y entre las más destacables encontramos ampliación de permiso de maternidad en caso de parto prematuro, inclusión como mínimo de un 40% de mujeres en las listas electorales. En contratos con la administración, favorecer la contratación de empresas con un equilibrio de sexos entre sus empleados. Y, por último, creación de un plan de igualdad obligatorio en empresas de más de 250 trabajadores. El plan de igualdad regula distintas áreas de actuación como la igualdad de acceso al empleo y a la contratación, igualdad de retribución, igualdad en la clasificación profesional, promoción y formación, acoso sexual y discriminatorio, ordenación del tiempo de trabajo para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Segundo punto. Diversidad e inclusión para una sociedad diversa. Correos mantiene, como una empresa española pionera y referente,
en la equiparación efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, mantiene en los últimos años una situación de paridad entre ambos colectivos. La compañía cuenta con un plan de igualdad que entre sus contenidos incluye un protocolo contra el acoso laboral, sexual o moral con el fin de evitar y resolver las situaciones de este tipo que pudieran producirse. Políticas para la ayuda y protección de las víctimas de violencia de género, favoreciendo un tratamiento ágil y que garantice la confidencialidad con medidas como la reducción de jornada y especial consideración de las faltas de asistencia de la víctima, la excedencia por violencia de género o la garantía de traslado laboral. La empresa favorece la conciliación familiar, personal y profesional mediante acciones de formación y sensibilización, así como a través de medidas incluidas en su regulación interna. Estas últimas, aplicables a la totalidad de los empleados, contemplan en muchos casos mejoras respecto a la legislación laboral vigente, como la ampliación de periodos de excedencia, días de permiso y reducciones de jornada. Adicionalmente, en la medida en que la organización del trabajo y las obligaciones de prestación del servicio público lo permiten, Correos posibilita la realización de la jornada laboral de manera continuada de lunes a viernes en turnos de mañana, tarde o noche, siendo este tipo de jornada el desarrollo por la mayor parte de los profesionales. La compañía procura asegurar la igualdad de oportunidades tanto en la retribución y el acceso a la promoción interna como para el disfrute de las medidas de conciliación laboral. Correos aspira a potenciar entre sus profesionales un modelo de gestión y estilo de liderazgo que favorezca la pluralidad de ideas, experiencias y perspectivas para responder a las necesidades de una sociedad también diversa. Para ello, fomenta la igualdad de oportunidades en el trabajo, atendiendo especialmente al género, la integración de personas en riesgo de exclusión social o cualquier tipo de discapacidad, así como la convivencia enriquecedora de las distintas generaciones y culturas. Además de las medidas recogidas en el convenio colectivo, el Acuerdo General de Personal, Funcionario y el Plan de Igualdad de la compañía, en 2018 Correos diseñó un plan de diversidad e inclusión. El punto de partida de este programa fue un estudio de diagnóstico de diversidad e inclusión, que incluyó la identificación de buenas prácticas, la realización de consultas a más de 500 empleados de diferentes perfiles y la celebración de sesiones de trabajo con 12 grupos de todas las zonas que aportaron propuestas de mejora para una mayor eficiencia en la gestión de la diversidad. Entonces, vemos el siguiente esquema de las dimensiones en la diversidad. La diversidad adopta muchas formas y en Correos estas son con las que contamos, con las que trabajamos. Diversidad de género, diversidad generacional, diversidad funcional y diversidad cultural. El plan de diversidad e inclusión tiene 7 ejes de actuación: promoción y selección, cultura empresarial, comunicación y sensibilización, empresa, talento, formación y responsabilidad social corporativa. Y luego, este mismo plan de diversidad tiene 3 áreas prioritarias: diversidad de género, plan de igualdad, planes de carrera femeninos, visibilización del talento femenino, formación y sensibilización, protocolo contra el acoso sexual, laboral y moral. La segunda área prioritaria, diversidad funcional, integración en las plantillas de personas con discapacidad física o intelectual, colaboración con fundaciones, centros especiales de empleo y centros ocupacionales. Y la diversidad generacional.
mentoring inverso, trabajo colaborativo mediante el proyecto Comparte, liderazgo para conseguir modelos de gestión inclusivos y transformadores. Y vemos el plan de igualdad, tercer de los puntos, plan de igualdad. Bien. Correos, por primera vez en 2016, el número de mujeres superó al de hombres en la plantilla y según datos de 2018, el porcentaje de mujeres del grupo era del 51% y el 52% del grupo SEPSA de Correos, la matriz. Para Correos, la igualdad entre mujeres y hombres es más que una política de empresa y, por tanto, su compromiso excede el mero cumplimiento de la ley. Por este motivo, ha puesto en vigor mejoras en materia de igualdad y conciliación. Estas son. El tercer convenio colectivo 2009-2013 de regulación de las condiciones de trabajo del personal de Correos. El título tercero está dedicado a las medidas para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y consta de dos artículos, el artículo 27 y el artículo 28. ¿Vale? Este es el título, es decir, que el tercer convenio colectivo en su título tercero. Después, el plan de igualdad está regulado expresamente en el artículo 27 del tercer convenio colectivo y anexado el plan íntegro tanto para el convenio como para el acuerdo general. Y luego hay una serie de medidas específicas y protocolos de actuación frente al acoso y la violencia de género a través del protocolo contra el acoso. Esto está regulado expresamente en el artículo 28 del tercer convenio colectivo y anexado el protocolo tanto en el convenio como en el acuerdo general. El objetivo que se pretende lograr con el plan de igualdad es establecer una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, con independencia de que sean laborables o funcionarios. Con objeto de conseguir un plan de igualdad completo, se tomó como referencia la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como lo establecido en los artículos 9.2 y 14 de la Constitución española. El plan de igualdad de Correos cuenta con el apoyo de la representación legal de trabajadores y trabajadoras, no solo en el proceso de negociación colectiva, tal y como establece la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, sino en todo el proceso de desarrollo y evolución de las medidas contenidas en el plan. Está orientado a fomentar estrategias sociolaborales a través del diálogo, promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con el propósito de atender y tratar aquellas necesidades y carencias manifiestas en los diferentes colectivos. Este plan de igualdad se regirá por la premisa que defiende la igualdad de mujeres y hombres en derechos y deberes, así como el reconocimiento de su dignidad humana, intimidad y respeto. En este sentido, la empresa tenderá a evitar y eliminar aquellas situaciones y comportamientos laborales que impliquen un carácter discriminatorio, tanto directa como indirectamente. La aplicación del presente plan tenderá a solventar aquellas diferencias surgidas en aspectos tales como el disfrute de permisos que contribuyen a la conciliación familiar-laboral, contratación, promoción y demás condiciones laborales originadas por la conservación de roles discriminatorios en función de género. Asimismo, promueve una garantía de confidencialidad respecto a la intimidad y dignidad para todos los trabajadores, muy especialmente en las actuaciones que se produzcan con ocasión de situaciones de violencia de género, acoso por razón de sexo o acoso sexual. El plan presenta un sistema de seguimiento y evaluación constituido por indicadores que posibiliten, a tenor de los resultados obtenidos y de las circunstancias específicas y reales, calibrar y valorar el desarrollo e influencia de las medidas adoptadas. El contenido, la forma y el proceso de elaboración del plan de igualdad se ha llevado a cabo según los 4 puntos establecidos en la Ley de Igualdad. Primero, definición. El plan de igualdad es un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Segundo, diagnóstico de situación. Deberá proporcionar datos desagregados por sexo,
en relación a todos aquellos elementos susceptibles de valoración en términos de análisis de igualdad, características y de edad de la plantilla, disfrute de permisos que contribuyen a la conciliación de la vida familiar y laboral, contratación temporal y fija, distribución por turnos, etc. Objetivos. Llevado a cabo el diagnóstico de situación, podrán establecerse los objetivos concretos a alcanzar en base a los datos obtenidos y que podrán consistir en el establecimiento de medidas de acción positiva en aquellas cuestiones en las que se haya constatado la existencia de situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres. Tales objetivos incluirán las estrategias y prácticas para su consecución e irán destinados preferentemente a las áreas de acceso al empleo, clasificación, promoción y formación profesionales, condiciones retributivas y ordenación del tiempo de trabajo, para favorecer en términos de igualdad entre mujeres y hombres la conciliación personal, familiar y laboral y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. Y por último, después del diagnóstico de los objetivos, está la aplicación. Aplicación, control y seguimiento. Corresponderá a la Comisión de Igualdad, compuesta paritariamente por los firmantes del presente convenio colectivo y del Plan de Igualdad, la aplicación, control y seguimiento del mismo. El Plan de Igualdad de Correos se ha elaborado partiendo de un análisis de la plantilla y de un análisis desagregado por sexos que ofrezca más oportunidades de igualdad y conciliación de las que propone la ley. Entre algunas de las medidas adoptadas se puede destacar: compromiso de Correos con la igualdad mediante el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Tercer Convenio Colectivo, el estudio de la situación de la mujer y el hombre en la empresa, el establecimiento de objetivos y medidas para promover la igualdad y eliminar la discriminación, la regulación de una comisión de igualdad con presencia sindical y la implantación de medidas, y la propuesta de mejoras como parte del seguimiento realizado. Una vez realizado el diagnóstico, se establecen una serie de objetivos y medidas propuestas para llegar al objetivo, en diferentes temas relacionados con la igualdad, quedando de la siguiente manera. Vamos a ir viendo varios puntos, hasta 10 puntos. Primero de esos puntos: disfrute de permisos, excedencias y reducciones que contribuyan a la conciliación laboral y familiar. Bien, objetivo: adoptar decisiones a nivel laboral que estimulen la conciliación de la vida familiar y profesional. Y para ello se plantean dos objetivos. 1. Conseguir un acercamiento hacia la igualdad en el número de solicitudes recibidas por parte de los trabajadores para el disfrute de excedencias y reducciones de jornada. Y 2. Continuar con la actitud de fomentar la conciliación familiar y laboral a través del mantenimiento de las excedencias, licencias, reducciones de jornadas establecidas. Medidas que se van a adoptar. 1. Vacaciones en caso de baja por incapacidad temporal. Retraso del disfrute del periodo de vacaciones cuando coincide en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo en supuestos de maternidad o de adopción y de acogimiento. 2. En caso de hospitalización superior a los 5 días, si el empleado o empleada se encuentran disfrutando de sus vacaciones, estas se interrumpirán hasta su finalización. 3. Si antes de disfrutar del periodo vacacional irrumpe una baja por accidente o enfermedad, no se perderá el derecho aunque la baja exceda del año natural. 4. El periodo de disfrute de vacaciones podrá acumularse al permiso de maternidad, de lactancia y de paternidad, aun habiendo expirado ya el periodo natural o a que tal periodo corresponda. 5. 8 semanas por nacimiento y cuidado del menor, 12 a partir del 1 de enero de 2020 y 16 a partir de 2021. 6. Una hora de ausencia por lactancia durante los 12 primeros meses del hijo o hija. 7. Derecho a ausentarse para someterse a técnicas de fundación asistida. 8. 2 horas de flexibilidad horaria en el caso de hijos con discapacidad para conciliar los horarios de los centros de educación especial u otros y el horario laboral. 9. Permiso retribuido por adopción internacional. 10. Permiso retribuido por asistencia a exámenes prenatales. 11. Reducción de jornada por guarda legal de menores. 12.
reducción retribuida de hasta un 50% de la jornada para atender el cuidado de un familiar hasta el primer grado de consanguinidad, en el caso de enfermedad muy grave y por el periodo máximo de un mes. 12. Reducción retribuida, esto ya lo hemos visto. 13. Excedencia no superior a 3 años por cuidado de hijos. 14. Excedencia no superior a 3 años por cuidado de familiares de hasta segundo grado. Seguimos. 15. En el caso de nacimientos de hijos prematuros que deban permanecer hospitalizados, el empleado tiene derecho a ausentarse hasta un máximo de 2 horas diarias, percibiendo las retribuciones íntegras. Y por último, 16. Permiso no retribuido de un mes por fallecimiento de cónyuge o hijos. Segundo de los puntos. Contratación temporal e ingreso fijo en la empresa. Objetivo. Ante el aumento de contrataciones de mujeres en correos, apoyar la conciliación efectiva de la vida personal y familiar con la vida laboral sin que las opciones que las mujeres o los hombres elijan puedan perjudicar su carrera profesional o promoción a puestos de responsabilidad. Medidas. 1. Promover la paridad de los tribunales y órganos de selección con especial incidencia en sus cargos más representativos, como la presidencia, la secretaría, etc. 2. Garantizar una igualdad de trato y de no discriminación de los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial respecto de los trabajadores a tiempo completo, sin prejuicio de las peculiaridades propias e inherentes a aquel contrato. 3. Garantizar el principio de voluntariedad en el acceso al trabajo a tiempo parcial, y los sistemas de provisión voluntaria posibilitarán el cambio de un trabajo a tiempo completo a uno de tiempo parcial o viceversa. 4. El acceso efectivo a los programas de acción social de los trabajadores contratados a tiempo parcial o a tiempo fijo en los términos que en cada uno se determinen. 5. Incluir en el temario de las pruebas de conocimiento para el acceso a la empresa un apartado específico sobre la normativa vigente en materias relacionadas con la conciliación de la vida laboral y personal, la no discriminación por razón de sexo, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la perspectiva de género aplicada a la vida laboral y personal. Por último, Correos considera que la contratación a tiempo parcial contribuye también a la conciliación laboral, al tiempo que a maximizar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos. Entre las filiales del grupo Correos Telecom también tiene establecidas medidas para favorecer la conciliación a empleados que lo requieran por su especial situación familiar, como jornadas laborables flexibles o el teletrabajo parcial. Pasamos al tercero. Formación profesional. Objetivos. Se persigue garantizar el principio de igualdad de trato y oportunidades en las convocatorias de ingreso y en los procedimientos de provisión y promoción con objeto de corregir o eliminar toda forma de discriminación por razón de sexo. Se tratará de alcanzar una representación equilibrada de las mujeres y hombres en la empresa, tanto en grupos profesionales como en áreas, ocupaciones y en la estructura de puestos de dirección. Medidas. Aumentar la participación femenina en los puestos de representación y decisión empresarial, con objeto de conseguir una composición equilibrada de ambos géneros. A través de la Comisión de Igualdad se estudiarán aquellos obstáculos que posibiliten dicha participación y se analizarán estrategias para solventarlos. Segundo, promover la paridad de los tribunales y órganos, esto ya lo hemos visto, presidencia, secretaría, etc. Tercero, indicar en el contenido de las bases de cada convocatoria la obligación que recae sobre los tribunales acerca del cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos. Cuarto, incluir en el temario un tema específico de la normativa vigente sobre materia de igualdad y, por último, medidas para efectuar el derecho preferente en la provisión de puestos de trabajo de las empleadas que hayan sido víctimas de violencia de género. Cuarto punto, formación y selección. Objetivos, analizar la causa por las que las mujeres participan en menor medida en los procesos de selección de personal para puestos de responsabilidad y también estudiar los requisitos introducidos en las convocatorias o anuncios de puestos de responsabilidad
para detectar posibles elementos disuasorios en la participación de la mujer o elementos que imposibiliten o dificulten la conciliación de la vida personal familiar con la laboral. Medidas. Realización y desarrollo de programas de formación sobre la participación de la mujer en la empresa, sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 2. Garantizar que en los procesos de selección y promoción se respeten los principios de igualdad. 3. Los tribunales de selección estarán formados por un número equilibrado de mujeres y hombres. 4. Fomento del uso de las nuevas tecnologías y de aprendizaje virtual. 5. Control respecto al uso de un lenguaje no sexista. 6. Introducir módulos de formación relacionados con la política de igualdad y no discriminación de la empresa. 7. Poder recibir y participar en cursos de formación durante los periodos de maternidad o paternidad. 8. El periodo de permanencia en situación de excedencia por cuidado de hijo o familiar será computado a efectos de antigüedad y se tendrá derecho a la asistencia de cursos de formación profesional. Y por último, 9. Sensibilizar específicamente a todas aquellas personas con responsabilidad de selección o formación del personal. No es profesional, es del personal. Quinto punto, discriminación por razón de sexo, acoso sexual laboral. Objetivo. La empresa mostrará especial atención a todos aquellos casos relacionados con el acoso sexual o discriminación por razón de sexo originados en el entorno laboral, adoptando las medidas preventivas que resulten necesarias en los supuestos que se constaten actitudes inapropiadas referentes a la discriminación en función del género. ¿Qué medidas vamos a adoptar? 1. Elaboración de un protocolo que sirva de cauce, resolución y corrección disciplinaria, en su caso, de los supuestos de acoso en cualquiera de sus formas, sexual, por razón de sexo, moral o laboral. 2. Durante el desarrollo del procedimiento se garantizará de garantía el derecho a la confidencialidad y a la no represalia contra el denunciante. 3. A nivel disciplinario, el acoso sexual ejercido sobre un empleado o empleada, dentro o fuera de las instalaciones de la empresa, será considerado como falta muy grave. Sexto de los puntos. Atención a víctimas de violencia de género. Objetivo que nos proponemos: establecer un tratamiento y una integración adecuada para aquellos trabajadores que sufran o hayan sufrido episodios de violencia de género, fortaleciendo con ello la sensibilización sobre esta situación. Medidas a adoptar. ¿Qué medidas podemos adoptar? Primera de ellas, reducción de jornada a la trabajadora víctima de violencia contra las mujeres para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, con un mínimo de media hora y un máximo de 2/3 de su jornada diaria, con disminución proporcional del salario o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario o cambio de turno. Segunda medida, las faltas de asistencia totales o parciales de los trabajadores víctimas de violencia tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud, según proceda. Tercera medida, suspensión del contrato por violencia de género derivada de la decisión tomada por la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. Cuarto, excedencia por violencia de género. No será necesario un tiempo mínimo de servicios previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma. Durante los 2 primeros meses de esta excedencia se percibirá las retribuciones íntegras. Quinto, garantizar el derecho a traslado de centro o localidad a través de una gestión rápida, eficaz y sin menoscabo de sus derechos. Sexto, proteger y asegurar el derecho de confidencialidad de las mujeres víctimas de violencia de género. Bien, esto continuaría
¿vale? No están aquí reflejados, pero vamos a seguir con el séptimo punto, publicidad y comunicación. Objetivos: apoyar la campaña de difusión a nivel social que se está produciendo respecto a la discriminación por razón de sexo, acoso. Informar sobre aquellas medidas ofertadas por la empresa en materia de conciliación laboral y familiar con el propósito de corregir las desigualdades. ¿Qué medidas vamos a tomar? Primera, colaborar con las campañas establecidas a nivel institucional enfocadas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, así como a erradicar la violencia de género. 2. Garantizar que la publicidad de la compañía, tanto directa como indirecta, no albergue mensajes ni imágenes sexistas. Tercero, elaborar guías y otros materiales didácticos para facilitar la implantación del actual plan de igualdad y una lista de recomendaciones para evitar el sexismo en el uso del lenguaje de aplicación directa a todos los empleados y empleadas de la empresa. Cuarto punto, sensibilizar sobre la cultura de la corresponsabilidad en las obligaciones familiares. Facilitar que la difusión de la información de la empresa llegue por igual a mujeres y hombres. Quinto, informar a las empresas colaboradoras de correos con su compromiso con la igualdad de oportunidades. Y por último, un sexto punto, concertar concursos con objeto de fomentar el comportamiento igualitario de los roles y estereotipos de las mujeres en la actualidad. Octavo punto, negociación colectiva. Objetivos: alcanzar en el seno de las diferentes comisiones establecidas en el convenio colectivo una participación activa y paritaria al efecto de avalar una materialización de la incorporación del género femenino en la toma de decisiones entre empresa y organizaciones sindicales. Medidas que vamos a adoptar. 1. Recoger el compromiso de la empresa y de la representación sindical de alcanzar la paridad de hombres y mujeres en la composición de las comisiones paritarias previstas en el tercer convenio colectivo. Segunda, promover la proporcionalidad de ambos géneros en las candidaturas que se presenten en los procesos para la elección de los órganos unitarios de representación, juntas de personal y comités de empresa. Y tercero, compromiso de mantener un constante diálogo entre la empresa y la representación sindical respecto de todas las materias de plan de igualdad. Noveno y penúltimo de los puntos. Protección a la maternidad. Objetivos: garantizar la protección efectiva de la madre y el feto durante el embarazo. Si la mujer desarrolla un trabajo que pueda ser perjudicial para su salud o la de su futuro hijo durante la lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo, y en tal sentido existiese informe del facultativo competente o de los servicios médicos de la empresa. Entonces, objetivo: garantizar la protección de la madre. Medidas y del feto. La situación de maternidad podrá determinar el cambio de puesto de trabajo o la modificación adecuada de las tareas de éste. El último de todos los puntos es la acción social. Objetivos de la acción social. Incrementar el grado de bienestar del personal, estableciendo ciertos beneficios y prestaciones de carácter social, en cuyo disfrute no existan discriminaciones por razón de género. Medidas. 1. Ayudas para el tratamiento de salud con objeto de contribuir a sufragar los gastos de determinados tratamientos médicos no cubiertos o solo atendidos en parte por la Seguridad Social o MUFACE. Estos tratamientos son audiovisuales, bucales, de salud mental, motrices o psicomotrices y crónicos de la alimentación. Segundo, ayudas destinadas a subvencionar la contratación de plazas en las escuelas infantiles o centros de educación infantil para los hijos de hasta 3 años del personal de la sociedad estatal. Tercero, ayudas al estudio para hijos. Cuarto, ayudas para hijos con discapacidad superior al 33%. Quinto, ayudas al estudio en planes universitarios para personal laboral de correos. Bien, entonces con todo esto, Correos considera
que estas ventajas en materia de acción social marcan la diferencia con respecto a la mayoría de empresas y que van dirigidas a la totalidad de la plantilla. Y aparte de las enumeradas como medidas en este punto, las ha incrementado con las ayudas por fallecimiento del empleado y anticipos y préstamos sin interés. El artículo 23 del convenio contempla la creación de la Comisión de la Igualdad, como órgano paritario formado por representantes de la empresa y de los sindicatos firmantes. Sus funciones son vigilar la correcta aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, negociar medidas dirigidas a promover la igualdad entre ambos géneros, interpretación del plan y seguimiento de su aplicación, evaluar las medidas adoptadas y elaborar un informe anual donde se refleje el avance en la ejecución del plan y se compruebe la efectividad de las medidas puestas en marcha. Y proponer medidas correctoras para el cumplimiento de los objetivos del plan. Bien, llegamos al cuarto de los puntos de la igualdad. Protocolo contra el acoso. El artículo 28 del tercer convenio colectivo recoge los principios sobre las medidas sobre acoso y violencia en el lugar de trabajo y especifica las partes imprescindibles que deben componer el protocolo contra el acoso. Las cuestiones más relevantes de dicho protocolo son: Correos se compromete a mantener y proteger con todas las medidas a su alcance un entorno laboral donde se respete la dignidad y la libertad sexual del conjunto de personas que trabajan en cada centro. 2. Se aplica a la totalidad del personal independientemente del tipo de contratación y de su duración. 3. Compromisos. Realizar campañas informativas. Garantizar el derecho de los trabajadores a denunciar sin que tengan que sufrir represalia. Garantizar una actuación ágil y rápida, siendo escrupulosos con la protección de la intimidad, confidencialidad y dignidad de las personas afectadas. 4. Clases de acoso. Acoso sexual será cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Acoso por razón de sexo. Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad. Cuando este acoso sea de índole sexual, se considerará como acoso sexual. Acoso laboral. Es el acoso moral que tiene lugar en el ámbito del trabajo. Comprendería la presión psicológica que se ejerce sobre una persona en el desempeño de su trabajo, tratando de destruir su comunicación con los demás y atacando su dignidad personal con el fin de conseguir su autoexclusión. Procedimiento. ¿Qué hay que hacer? Bien. Quien entienda que está siendo objeto de acoso podrá denunciarlo ante sus superiores o en la Dirección de Recursos Humanos. Si el director de zona o jefe de responsable de una unidad recibiera una noticia o queja que pudiera tener la naturaleza de acoso, deberá remitirla automáticamente a la Dirección de Recursos Humanos. Bien, la Dirección de Recursos Humanos, una vez conocidos los hechos, llevará a cabo una primera investigación de los hechos, tras la cual formulará alguna o varias de las siguientes actuaciones. Entonces, ¿qué puede hacer? 1. Archivar la denuncia porque no hay hechos o indicios que la acrediten. 2. Adoptar medidas de carácter organizativo, psicosocial y de mediación. 3. Iniciar una información reservada o expediente de averiguación para el adecuado esclarecimiento de los hechos. Y, en el último de los casos, pedirá informes, pruebas, documentos o datos adicionales para el esclarecimiento y clarificación de los hechos. Tras el análisis de todo esto, la Dirección de Recursos Humanos, si del análisis y las actuaciones llevadas a cabo entiende que hay indicios de responsabilidad disciplinaria, podrá acordar el inicio de un expediente disciplinario, pudiendo adoptar las medidas cautelares que se consideren oportunas. Y vamos a concluir esta primera parte. Iniciaremos la segunda. Seguridad en la información. Ley Orgánica de Protección de Datos.